En 2025 se han cumplido 1700 años del Concilio de Nicea, una reunión de obispos cristianos en la que se produjo un conflicto sobre la verdadera constitución y esencia de Jesús de Nazaret y en la que se instauró el credo que hoy se reza en las misas. Y para abordar en qué consistió exactamente dicho concilio, qué se discutió en el mismo y cuál es su legado e importancia en la doctrina actual de la Iglesia, nos acompaña Lluís Busquets i Grabulosa, licenciado en Teología por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, catedrático de Lengua Española, doctor en Filología Catalana, historiador, periodista, escritor y autor de El escándalo de Nicea, de la editorial Comte Daura. Bienvenidos a la era del ser. Lluís Busquets y Grabulosa, bienvenido a la era del ser. Muchas gracias. Bien encontrado. Gracias, Luis. Un privilegio tenerte en este programa. Tenía ganas de entrevistarte. Te conozco desde hace tiempo. Bueno, en primer lugar, felicidades por tu novela, por El escándalo de Nicea, que has publicado con la editorial Comte Daura y en la que narras de forma didáctica los hechos que tuvieron lugar justo hace 1700 años en el conocido como Concilio de Nicea. Un concilio, Luis, que marcó y tuvo influencia definitiva, como veremos, en el credo cristiano que profesamos hoy en día. Pero antes de abordar en qué consistió exactamente y qué ocurrió en el Concilio de Nicea y cuál es su legado e importancia en la doctrina actual de la Iglesia, si te parece, nos vamos a situar primero en el contexto histórico y en los antecedentes a dicho concilio para podernos situar, como digo, todos. En este sentido, decir que el cristianismo fue una religión minoritaria en el Imperio Romano durante siglos. Asimismo, los primeros cristianos, por el hecho de adorar a un solo Dios, sufrieron numerosas persecuciones por parte de los romanos, como todos sabemos. ¿Hasta cuándo duraron dichas persecuciones a los cristianos, Luis? Pues duraron en Oriente hasta inicios del siglo IV, hasta inicios del siglo IV con el emperador Galerio, eh, que precisamente, eh, poco antes de morir, eh, hizo aquella confesión de que las persecuciones no habían servido para nada y entonces, como se veía en las últimas, pedía a los cristianos que rogaran a su Dios por él y promulgó el llamado Edicto de Sárbica, que es de Galerio, el 311, dando una especie de libertad religiosa, que después copió el célebre Edicto de Milán del 313, que es el que ha llevado más fama. ¿Por qué? Porque ese lo, lo promulgó Constantino y, claro, Constantino fue el emperador que los cristianos querían, digamos, propagandizar mejor. Ujú. Bueno, vamos a analizar por partes, Sí, todo este proceso, porque, bueno, apuntar también que el emperador anterior a Constantino, Diocleciano, gobernó el imperio del 284 al 305 después de Cristo, y durante su mandato los cristianos fueron perseguidos, como decimos, y muchos de ellos murieron por su fe. Sin embargo, la religión cristiana se mantuvo y continuó creciendo en popularidad. La tetrarquía, Luis, fue el sistema de gobierno instituido por el emperador romano Diocleciano en el año 293 para dirigir el Imperio Romano. En dicho sí. sistema se dividió el poder del imperio entre dos emperadores, el de Occidente y el de Oriente, y entre sus subalternos o sucesores, que eran los Los césares. los Césares, exacto. Y entonces era una tetrarquía, pero no funcionó, porque cada uno quería gobernar y, entonces, ahora tendríamos que discutir todos los emperadores que van pasando, pero al final, ah, habían proclamado emperador tanto a Magencio como a Constantino, y hubo una batalla absoluta, el 28 de octubre del 312, se encontraron, es la célebre batalla del Puente Milvio, que Rafael lo pintó en las estancias vaticanas y todavía hoy la ven miles y miles de turistas, en la que ah, se enfrentaron los ejércitos de Constantino y Magencio. Piensa que el arco que hoy día llamamos de Constantino, el que está delante del Coloseo,
se estaba preparando para Magencio, porque todo el mundo creía que ganaría Magencio. Y en cambio ganó Constantino con una leyenda que la pinta también Rafaelo, que es que él, la noche antes de la batalla, vio un crismón, que es el signo del cristiano, ¿no? La P y la X juntas, un crismón y unas palabras en el cielo que decían, en griego, evidentemente, en tutoi Nike, con este signo vencerás, ¿no? Entonces, con el signo de la cruz vencerás. Y entonces dicen, la leyenda, que hizo poner la cruz en sus estandartes y ganó la batalla. Y por eso, pues realmente eh, quedó, tras después vencer a su cuñado Licinio, que era el emperador de Oriente, quedó como único emperador, aquello que se llamaba el Totius Orbis Imperator, ¿eh? Mm. Único emperador. Lo que Diocleciano había dicho que no se podía gobernar con un emperador solo, todas las partes de todo el imperio romano, Constantino lo vuelve a asumir. Mm. En este sentido, Luis, la llegada al poder de Constantino el Grande como emperador marcó un cambio significativo en la historia de la religión cristiana en el Imperio Romano, al legalizar el cristianismo como religión de Estado. Asimismo, Luis, ¿qué motivó a Constantino el Grande a convertirse al cristianismo, pasando a ser el primer emperador romano de la historia en abrazar la fe cristiana? ¿Fue una cuestión estrictamente de fe o hubieron otros motivos que le influenciaron? A ver, aquí hay muchísimas versiones que no son del todo verdaderas. Constantino se convirtió el último día de su vida, cuando se estaba muriendo. Y además se hizo bautizar por Eusebio de Nicomedia, exactamente, que era semiarriano. Por tanto, la, la fe bautismal de Constantino fue al final de su vida. Él había sido siempre un adorador del sol. Lo que pasa es que cuando se puso enfermo, eh, pues no, su madre, su cuñada, algunos de esos sí que se habían convertido, gracias a Eusebio de Nicomedia, se habían convertido en cristianismo. Pero él se convirtió al final de la vida. Él lo que hizo, y por eso los cristianos le querían mucho, es hacer la libertad religiosa con el edicto de Milán. Y esto implicaba muchísimas cosas, por ejemplo, acabar con los gladiadores en los circos, ¿no? Etcétera. Eso sí. Pero antes de su muerte está todo el problema del concilio, como veas, ¿no? Porque claro, él muere más tarde. O sea, hay también, leyendas, ¿no?, entre comillas, que hacen referencia a que en la batalla del puente Milvio, que nombrabas antes, tuvo como una inspiración divina que le convirtió al cristianismo. No se convirtió al cristianismo. Él se sirvió de la cruz para ganar la batalla. Pero esto es en el 312. Y fíjate que no se va a convertir hasta su muerte, ¿no? Ajá, Por tanto, ah, va a pasar bastante tiempo. ajá. En cualquier caso, el acercamiento de Constantino al cristianismo, fue un momento clave en la historia de esta religión. Constantino, como bien comentabas, promulgó el Edicto de Milán en el 313, que concedió libertad religiosa a los cristianos y puso fin a las persecuciones, aunque en tu obra apuntas que la verdadera libertad religiosa no llegaría hasta finales del siglo con Teodosio Igual que el Grande. sí, En este punto, el biógrafo admirador de Constantino, Eusebio de Cesarea, es bastante sí. claro. Él dijo que sin la intervención del emperador, la cristiandad no habría sido más que una religión minoritaria. Sin los generosos subsidios estatales y sin el apoyo imperial, los cristianos habrían seguido siendo una secta aislada en los márgenes sociales y políticos del mundo mediterráneo. El concilio de Nicea, Luis, Déjame sí, hacerte una pequeña postila. Me hablas de Eusebio de Cesarea, realmente fue un intelectual importante en la vida de Constantino, semi-arriano también, pero eh, Constantino le tuvo tanto afecto que fue su biógrafo. Es decir, la vida de Constantino que tenemos hoy, además de la primera historia de la Iglesia, también de Eusebio de Cesarea, eh, bueno, claro, es partidista, ¿no? Porque es su emperador. Por tanto, es de los que va eh, digamos, a influenciar a decir que gracias a Constantino los cristianos le deben mucho. Es verdad que le deben mucho, porque cuando el cristianismo se empezó a, digamos, expandir, Constantino
fundó Constantinopla y se dio cuenta de que allí necesitaría templos y necesitaría las escrituras. Y hizo copias de las escrituras y, evidentemente, también templos que en aquel tiempo eran basílicas. O sea Lugares para reunir mucha gente, o sea ¿eh? que, como decimos, la historia la escriben los vencedores. Siempre. Esto ya se sabe. Por eso hay que mirar, Eh, con ah, lupa. todas las cosas. Río queda muy mal, yo en cambio mi novela no lo dejo tan mal, Ujú. ¿no? No, no, Eh, no. Ahora hablaremos ah, de quién era Arrio, porque ya has mencionado en sí, varias ocasiones, que distintos personajes eran arrianos, pero ahora vamos a contar a la audiencia quién era Arrio y el conflicto que hubo en el Concilio de Nicea. Pero antes, como decía, el concilio lo convocó Constantino en el año 325. Apuntar que Nicea está situada actualmente en la ciudad turca de Iznik. sí. Pero, ¿con qué objetivos, Luis, convocó dicho emperador este concilio celebrado ya hace 1700 años? ¿Cuáles eran los objetivos reales? Primero primero de todo, un concilio imperial, no eclesial, imperial. Lo cual él quiso reunir a todos los obispos y para que fueran a Nicea, hubo más obispos en el concilio de Nicea, el primero que no en Trento, ¿eh? Eh, Hizo lo que se llamaba el cursus publicus, es decir, les ponía carruajes y pensión para el viaje, ¿eh? ¿Con qué motivo? Pues muy sencillo. En aquel momento, Constantino, a nivel político, estaba llegando a la unidad del imperio, pero a nivel intelectual y cultural no tanto, porque había diversos lugares, ¿no? Piensa que los cuatro focos de, de intelectualidad de la época eran, evidentemente, Antioquía de Siria, Alexandria en Egipto, Roma, por toda una serie de cosas y será después Cesarea, Jerusalén, etcétera. Esos focos, evidentemente, tenían concepciones de Jesús diversas. Mm, Tú piensas que había quien decía que Jesús había sido Dios a partir de que se dio cuenta del bautizo, otros decían que era solo una apariencia de Dios, los docetas, otros que no, que se llegaba a Jesús por un proceso místico, los gnósticos, etcétera. Y entonces, sus mismos asesores, entre ellos Osio de Córdoba, asesor eclesiástico de Constantino, dijeron: tendrías que convocar a la gente que se pusiera de acuerdo. Y también había otro tema que no se sabía cuándo celebrar el día de Pascua, la Pascua de Jesús, porque se celebraba todavía la Pascua judía, ¿no? Y entonces, en ese concilio se pretendía poner el día de la celebración de la Pascua y acabar de discutir algunas de esas cuestiones que no se sabía exactamente cómo delimitar a Jesús, porque era Dios desde siempre, era Dios desde que lo bautizó en el Jordán y la voz dijo: "Este es mi hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias". ¿Desde cuándo? Y eso es lo que de alguna manera quiso dilucidar en el concilio. Y Luis, precisamente, el título de tu obra, de tu novela, es El escándalo de Nicea. Acabas de decir que fue un concilio, el de Nicea, imperial, no ecuménico, no eclesial. O sea, ¿ese es el escándalo, en primer lugar? No, ¿Que fue un concilio convocado por intereses, digamos, imperiales o políticos? políticos. El concilio fue convocado por intereses políticos. A ver, has dicho la palabra ecuménico, que también es otra palabra de estas que se las trae. Piensa que en cualquier momento, para celebrar la fe, se celebraban muchos concilios, ¿eh? Hoy en día esos concilios se suelen llamar sínodos, porque incluso han salido un libro con todo, que se llama Acta Sinodalia, con todos los sínodos que hubo desde Jerusalén hasta el concilio de Constantinopla del siglo IV. Pero a lo que íbamos. Tú me habías preguntado, Por el escándalo. ¿concilio ecuménico? Sí, por el escándalo. Te decía que los concilios se llamaban ecuménicos a partir del siglo XVII, cuando el cardenal Belarmino los eligió unos cuantos y les llamó ecuménicos, ¿no? Pero ese concilio, en primer lugar, fue convocado por Constantino por intereses políticos. Escándalo que llevó él todo el concilio. Y lo segundo, que los que no acataron la profesión de fe del concilio los exilió de sus propias sedes, Caramba. de sus propias sedes episcopales.
Por tanto, fíjate tú no estás de acuerdo, pues te exilio, ya verás tú si te vas a poner de acuerdo. Ya te puedes imaginar cuánta gente pudo haber absolutamente escandalizada, incluso atemorizada, y firmó, pues, por todas las consecuencias que hubiera tenido no firmar. Es decir Piensa que es decir, Lluís, que Constantino, la razón por la cual convocó el concilio, como bien estás diciendo, de alguna manera fue para expandir el imperio, para la unión del imperio, ¿no? Eran intereses sí, para políticos. unirlo, para unirlo, sí. Cómo era Jesús le importaba un comino a Constantino. Eh, O así sea, que no así de había claro. ningún Ahora, interés de fe ni de dogma. no, en aquel momento Lo que él no. buscaba En era aquel la unión, la tranquilidad, la paz y la unidad del imperio. y pensaba que la Iglesia se la podía llevar, porque si la Iglesia era una, el imperio también sería uno, y no le interesaban discusiones eclesiales ni teológicas. Él era un buen guerrero, pero de teólogo no tenía nada, pobre hombre. Entonces, eso es importante. Fíjate, Luis, porque el historiador Robin Lane Fox otorga a Constantino el Grande el dudoso honor de haber sido el primero en dominar el arte de celebrar y corromper una conferencia internacional. ¿Consideras que Constantino, como bien decimos, utilizó el poder político entonces para interferir en asuntos eclesiales y de fe que se debatían en él mismo? Él Y utilizó su poder y en ese tanto, sentido. sus hijos sus hijos peor. A ver, en el concilio se debate muchísimo a ver cómo es Jesús. Aquel Jesús de Nazaret, ah, respecto al Padre, ¿qué es? Y, hay partidarios de llamarle Logos, está en el Evangelio de San Juan, en la Arjaica y Logos, en el principio estaba la palabra dinámica, y la palabra era Dios, pero, llegó un momento que como no se ponían de acuerdo, eh, eh, seguramente Osio de Córdoba le propuso a Constantino una palabra que era en griego homoousios, que nosotros traducimos como consubstancial. Entonces, eh, Jesús sería consubstancial al Padre. Claro, esto llevó muchísimas polémicas, porque Arrio, que era un buen teólogo, no estaba de acuerdo, y por eso Arrio será, digamos, el enemigo número uno del concilio, frente al patriarca de Alejandría, que se llamaba Alejandro, y a su sucesor, que fue Atanasio. Fue el gran baluarte de Nicea, Atanasio. La- Déjeme eh, apuntar, Luis, ahora vamos a las influencias que ahora veremos también de la filosofía griega, del helenismo, en ese concepto que acabas de nombrar, pero déjame decir que en tu novela, El escándalo de Nicea, los lectores nos adentramos de forma didáctica a los hechos que tuvieron lugar antes y después del concilio y todos los conceptos que derivaron del mismo. Y lo hacemos a través de la relación novelada de un profesor teólogo en teología con una periodista a la que está ayudando y asesorando en la preparación de un reportaje sobre lo que ocurrió en el concilio de Nicea. Asimismo, en tu novela se abordan también diferentes temas como la pérdida de fe, el papel de las mujeres de la iglesia, que luego te preguntaré, y también hay un conflicto amoroso allí, ¿no? Lo dejamos allí, dejamos que lo descubran los lectores. Muy bien. Decías, Luis, que las dos principales cuestiones que se trataron en el concilio fueron dos, la constitución de Jesús y la celebración de la Pascua cristiana. Eh, es decir, que como bien decías, en el año 325 existían entre los obispos invitados al concilio diferentes comprensiones sobre Jesús, por lo que Claro, podemos decir que en el concilio compitieron, entre comillas, muchas fórmulas cristológicas. Eh, exacto. o sea, es cierto que entonces que los obispos de aquel momento tenían varios interrogantes, ¿no? Como bien decía, sobre cómo entender la constitución de Jesús. ¿Y cuáles serían esos interrogantes, no? Hablabas sobre la constitución de Jesús. ¿Cuáles Eh, eran algunos de esos interrogantes respecto a Jesús? algunos hoy día les llamamos herejías, ¿no? Antes me parece que te he mencionado algunas, por ejemplo, los docetas, dokein en griego significa parentar, ¿no? Los docetas decían que no, Dios no había sufrido, solo era una apariencia de Dios, Jesús. Por lo tanto, nada. Otros decían que no, que eran patripasionistas, hasta el Padre había sufrido la, la crucifixión o el Vía Crucis. Otros eran mm, de un conocimiento místico como los gnósticos, ¿no? Pero entonces todos intentaban, digamos, justificar alguna fórmula de fe a partir de los textos sagrados, de los textos de la Biblia, ¿no? Y ese fue uno de los problemas, que homoousios no está en la Biblia. Luego sí que está en la Biblia, pero homoousios no está en la Biblia. Y por eso algunos se quejaron.
déjame apuntar, Luis, que Arrio, que ya hemos nombrado el arrianismo, ¿no? Arrio, como bien decías, era un sacerdote asceta, presbítero y teólogo que ejercía su sacerdocio en Alejandría y que contaba con seguidores acérrimos. Y en el Y concilio tanto, de Nicea, su influencia o su punto de vista, pues desató diferentes rivalidades en el mismo, ¿no? Sobre la concepción precisamente sí. de Jesús. El tema también creo que de la Santísima Trinidad se debatió en el concilio, el tema de la Santísima Trinidad. Todavía no, se debatió en el concilio siguiente. Ajaja. En cualquier caso, el tema clave del concilio fue la discusión sobre si Jesús era de la misma e idéntica sustancia que su Padre, que Dios. Exacto. Em, la proclamación de Jesús de Nazaret como Hijo de Dios, de la misma sustancia del Padre, como decimos, se declaró en el Concilio de Nicea, como ahora veremos, en el 325. Durante los primeros 300 años del cristianismo, Luis, antes del Concilio de Nicea, ¿había una sola concepción de Jesús aceptada por todos? Está claro que no, ¿no? Pero Jesús estaba considerado como un hombre Dios o su divinidad empezó a postularse a partir de dicho concilio. No, ah, Jesús estaba considerado ya como un hombre especialísimo, si quieres llamarle hombre Dios, pero claro, piensa que los primeros cristianos creían en la resurrección, creían en las apariciones, creían en ese crucificado, enaltecido, por el Padre, ¿no? Ujú, Entonces, ese hombre que no encontraron su cuerpo en la sepultura. ujú. Entonces, de aquí el problema, ¿no? ¿Cómo calificarlo a ese hombre? Si tú le dices a Pedro que sudaba y caminaba y pescaba con él, que era, consubstancial a Yahvé, seguramente te hubiera dado un tortazo, porque no se lo hubiera creído, ¿no? Pero Pedro será uno de los que va a decir, ah, ¿quién dicen la gente que es el hijo del hombre? No, el hijo, pues eres el hijo de Dios, ¿no? Le va a llamar. Pero esa palabra, hijo de Dios, tampoco nos tiene que llevar no sé, a muchas elucubraciones, porque tú piensas que a los príncipes de los reyes judíos ya se les llamaba hijos de Dios. Por tanto, es una acepción que depende de en qué grado la metemos, mm, pues sirve para unas cosas o Es sirve para decir, otras. que el título de Hijo de Dios ya era utilizado por los israelitas anteriormente a la llegada de Jesús. Hoy tanto, hijo de Dios. A los príncipes se les llamaba hijos de Dios. Ujú. Eso U lo tenemos una duda, otra duda, Lluís, antes de ir al centro de la cuestión. ¿Fue también en el concilio de Nicea donde se decidió qué evangelios eran canónicos y cuáles no lo eran? la leyenda dice que sí, pero es mentira. Pero hay una leyenda que es muy divertida, ¿no? Ah, se pusieron todos los libros apócrifos y todos los libros en una fila y ahora queremos que saber cuáles son los verdaderamente escritos, ¿no? Y ¡bum! Cayeron los malos, ¿no? Eso es mentira, ¿eh? Pero es una leyenda que circuló. Fue muchos años después que se decidieron. El canon tampoco mucho después, pero el canon se va forjando en el siglo IV, sobre todo. Ujú, Pero no se va a definir hasta Trento, hasta el siglo XVI. No se va a definir, se va constituyendo, ¿eh? ujú. Llegados hasta aquí, Lluís, ¿en qué consistió el credo o símbolo niceno que se estableció durante el concilio? ¿Cuál era el contenido de dicho credo aprobado en Nicea? Lo más importante lo acabamos de decir, la consubstancialidad de de, de Jesús con el Padre, ¿no? Es decir, que Era Jesús, consubstancial. y Dios y Jesús son lo Si mismo. quieres te lo leo, lo he preparado, ¿eh? Si quieres, Luis, lo puedo leer yo, que lo tengo aquí delante. Tú mismo lo que quieras, ¿eh? Mira, Está en mi novela, o sea que sí, sí, sí. Luis, si te parece, voy a leer el credo o símbolo niceno que podemos encontrar precisamente también en tu novela para que nuestros oyentes se sitúen. Y tal y como expones en tu libro, aunque acabó haciéndolo, el credo o símbolo niceno no pretendía suplantar las profesiones de fe de las iglesias particulares, sino evidenciar los posibles errores de Arrio y definir la fe trinitaria de la iglesia. Todo el trabajo quedó reflejado en la siguiente profesión de fe, con su correspondiente anatema. Anatema era como la excomunión, ¿verdad, eh, Luis? fuera quedabas fuera de la iglesia. Vale. Eh, el credo aprobado fue el siguiente.
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador de todas las cosas, las visibles y las invisibles, y en un solo Señor nuestro, Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, es decir, de la misma substancia del Padre, porque en todas las cosas fueron hechas, las del cielo y las de la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó, se hizo hombre, sufrió y resucitó al tercer día, subió a los cielos y debe venir a juzgar a los vivos y los muertos, y en el Espíritu Santo. Fíjate que de la Trinidad solamente dice este trozo, ¿eh? Creemos en el Espíritu Santo, nada más. El próximo concilio hablará más del Espíritu Santo. Ujú. Y desde el punto de vista histórico, claro, antes nombrabas esa palabra en griego, ¿no? O sea que si nos referimos a las influencias y conceptos filosóficos que determinaron la naturaleza y la constitución divina de Jesús en el Concilio de Nicea, podemos decir que es cierto que la palabra consubstancial utilizada en el credo aprobado en el concilio tiene su origen en conceptos filosóficos provenientes del helenismo griego y que no aparece en la Biblia. Evidentemente. Homoousios no aparece en la Biblia. Y eso es filosofía griega pura, helenística. Ah, claro, es muy interesante porque en las facciones que hubo en el concilio, tú piensas que hubo los señores que dijeron, no, o sea, no, los anomeos no, no aceptamos eso, arrianos puros, ¿no? Pero después hubo otros que dijeron, no, no vamos a aceptar la sustancia, pero sí vamos a aceptar una dinámica y una actividad semejante a Dios, la de Jesús, ¿eh? Estos ya eran semiarrianos, ¿no? Porque aceptaban, pero después todavía, bueno, y había los dicenos que después fueron llamados católicos. Pero Ujú, en el momento de firmar, eh, algunos que habían defendido a Arria y le conocían, habían sido sus condiscípulos, por ejemplo, has hablado tú antes de Eusebio de Cesarea, pero también Eusebio de Nicomedia y otros. Resulta que cuando les pusieron la fórmula delante, ¿qué hicieron en el homoousios, que hay dos os, pusieron una i en medio, ¿no? Entonces quedó homoiousios. Y entonces no es sustancia igual e idéntica, sino sustancia semejante a Dios Padre, ¿no? Entonces, fíjate tú que había prácticamente, aparte de lo- los nicenos, los que abonaban precisamente la palabra consubstancial, había tres facciones, los que no, los que a medias y los que muy a medias, ¿no? Y por tanto, a ver, Constantino eh, exilió a todos, ¿eh? A los, pero el problema del concilio, y hablaremos, supongo, el sí. problema del concilio de Nicea no es el concilio de Nicea, será el posconcilio de Nicea. Ahora voy, Luis. Permítame acabar con el credo, porque decía que había el anatema, pero antes decir que en tu obra indicas que el debate que tuvo lugar en el concilio de Nicea fue oriental, con categorías helenísticas que hoy resultan difíciles de digerir por las mentalidades occidentales, por no decir que se encuentran desprovistas de significado. Asimismo, el anatema o anatemas finales de ese credo Muy importantes, léelos porque son muy que se importantes. aprobó en el concilio, dejaban las cosas bien claras respecto a Jesús. El anatema apuntaba lo siguiente: sin embargo, los que dicen hubo un tiempo en el que no existía y antes de ser generado no existía y que llegó a ser de la nada, o los que dicen que era otra hipóstasis o substancia o esencia, o que el Hijo de Dios es mutable o alterable, los anatematiza la Iglesia Católica, es decir, los condena Sí, la fuera de la iglesia. Iglesia Católica, ¿no? En este sentido, Arrio y sus seguidores, los arrianos, ¿no?, que has comentado a lo largo de la entrevista, fue considerado un hereje que negaba la naturaleza divina de Jesucristo. En este contexto, Arrio fue el gran opositor a la declaración de la consubstancialidad de Jesús con Dios, defendida en Nicea por Constantino y el patriarca Alejandro. Para él, para Arrio, había un solo Dios, el Padre, el único, inengendrado y eterno, que no era padre antes de tener al Hijo. Y defendía que el Hijo es un ser creado, ni eterno ni coeterno. Las enseñanzas de Arrio sobre la naturaleza de Dios enfatizan
que el Hijo está subordinado al Padre y se opone a lo trinitario, es decir, que era contrario a que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo, es decir, consustanciales y coeternas. Por ello, Arrio es conocido sobre todo por la controversia arriana, un gran conflicto teológico del siglo IV que golpeó al mundo cristiano y fue uno de los motivos, como bien has comentado, que motivó también este concilio, ¿no? El concilio de Nicea, al que consideras más como un concilio imperial que un concilio ecuménico, como antes también me has corregido. La controversia arriana, como decimos, se centró en la naturaleza del Hijo de Dios y su relación precisa con el Dios Padre. Hablabas de las cuatro facciones, porque una vez se aprobó el credo de Nicea, los obispos se dividieron en varios bandos o facciones, ¿no? Por un lado, como decías, los nicenos, que luego serían los católicos, serían ¿Cierto? llamados católicos, estarían los arrianos, los seguidores de Arrio, luego estarían los homeos, Sí, ¿verdad? los hombres eran los que aceptaban una, o menos igual, una cierta semejanza de actividad, de Jesús con el Padre, Ujú. Y luego, no de sustancia. y luego estarían, como decías, los homeousianos. Exacto, los homoousianos, que son los que pusieron la I en medio y en lugar de idéntica sustancia era, sustancia igual, Mm. perdón, sustancia semejante. Después de dicho concilio, Lluís, los nicenos o católicos trabajaron para ocultar el desacuerdo, calificando el arrianismo como desobediente a la norma. Y además, todos aquellos que no compartían el credo niceno fueron, como bien decías, condenados por Constantino al exilio. En este sentido, apuntas que el verdadero problema de Nicea fue el post-concilio, ¿no? Sí, 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 sí. Analizando estos hechos, podemos concluir que a partir de este concilio, Lluís, de alguna manera, desde mi punto de vista, según los hechos que estamos hablando, de alguna manera se politiza la Iglesia y la Iglesia empieza a dejar de ser perseguida para ser perseguidora. A ver, no dices nada, tú, pero sí, a ver, vamos por partes. La Iglesia se politiza en las facciones que has dicho. ¿Por qué? Porque en el exilio los arrianos continuaban, con su fe arriana y, por tanto, a los pueblos, por ejemplo, bárbaros en aquel momento, les evangelizaron desde el arrianismo, de tal manera que los visigodos que entraran en España entrarán como semiarrianos. No, Recaredo no se va a convertir hasta el 587. Recaredo de los visigodos en España. Por tanto, fíjate, el arrianismo va a durar hasta el siglo sexto. Menos, porque en Constantinopla se intenta liquidar. Pero en Barcelona había una catedral arriana y una catedral católica. En Barcelona. Eh, por tanto, problema de división política. Ese era el primer tema que me habías Sí, consultado. sí. El segundo era, Sí, ahora no me acuerdo. que en ese momento, al empezar la persecución o el exilio provocado por Constantino, de alguna manera la Iglesia dejó de ser perseguida y pasó a ser Ah, vale, perseguidora. vale, vale. Eso a partir del 313 más bien, ¿no? Perseguidora de la parte de los paganos. Hoy Eh, día, desgraciadamente, se comportaron igual que ellos. Tenemos estatuas, pinturas, etcétera, romanas, paganas, que destruyeron los cristianos. Pero esto, una vez hubo libertad religiosa. El Nicea no tiene mucho que ver con ello. Respecto, en cambio, a lo que decías de estos exiliados que siguieron, de alguna manera, exportando su fe, ¿qué pasó? Pasó una cosa muy interesante, que la madre de Constantino, Helena, Santa Helena hoy, muere en 328, fíjate tú, solo 3 años después del 325. Y Constantino hace una amnistía. A todos aquellos exiliados, la mayoría, a Río no, pero a la mayoría les deja volver. Van a volver, van a volver con su arrianismo y van a ocupar sus sedes. Por tanto, en aquel momento, piensa tú que, eh, en Alejandría o en Antioquía, hemos dicho que eran las grandes capitales de los patriarcados, ¿no? Va a haber patriarcas arrianos y semiarrianos. En este sentido, Luis, como bien dices, se proclama una amnistía que permite volver a los exiliados arrianos, que por Sí, su parte creo que emprenden una cruzada, entre comillas, con Atanasio, que era el obispo de Alejandría
y uno de los sí, mayores defensores del credo de Nicea y considerado como uno de los padres de la Iglesia, ¿verdad? sí, sí, tanto. Sí, sí. Un baluarte. Convencen al emperador de que lo exilie. Y lo va a exiliar a Treveris, donde va a ser le hacen exilio, digamos, un poco dorado, le va a exiliar para que sea el maestro de su hijo. Pero bueno, esto no viene Sí. tampoco muy a cuento. Fue exiliado 5 Mm. veces, porque volvía, es decir, hubo una lucha realmente Sí, importante. sí. Y tras la amnistía, Luis, se consigue que Arrio sea rehabilitado en Constantinopla, pero en la víspera de su restablecimiento, en el año 336, muere en una letrina pública, En creo. una letrina. Cosa que le fue muy bien a todos sus enemigos, porque fíjate, era un castigo de Dios. Lo que no le dicen los historiadores es que los pocos testimonios escritos que tenemos de esta muerte es con unos vómitos terribles que hacen pensar en un envenenamiento. Lo curioso, Luis, como bien has indicado antes, es que Constantino, que nunca fue bautizado como cristiano a lo largo de su vida, fue bautizado en el lecho de su muerte por un obispo arriano. O sea, él Sí, persiguió a los arrianos y al final sí, de sí, su vida fue bautizado por un obispo arriano que era Eusebio de Nicomedia, y lo bautizó en el año 337, en el lecho de su muerte. O sea, es un poco curioso y contradictorio, ¿no? sí, sí, Tras su muerte, Luis, Constantino es sucedido en el poder por sus hijos, Constantino II, su hijo Constante y por su hijo Constancio II. Y sí, este, entre otros, era filoarriano, o sea, que su propio hijo era seguidor del sí, arrianismo, sí, sí, lo que junto a sí, la sí, ocupación de algunas sedes patriarcales, como bien indicabas, por parte de diferentes obispos filoarrianos, supuso que las cosas se complicaran en ese momento, ¿verdad? pues se complicaron mucho, muy mucho, porque hubo un momento, eh, ahora tendría que mirarte exactamente si, mira, después de los concilios bueno, hoy día sínodos de Rímini y de Constantinopla en el 359 y 360, resulta que Jerónimo va a decir, el mundo se exclama, está lamentando y llorando porque se ha despertado por una iglesia universal semiagriana. Fíjate, lo llega a decir Jerónimo. Por tanto, en el 360 se ha impuesto el semiarrianismo. Han pasado, ¿cuántos años desde el 325? Es fácil de calcular, Sí, ¿no? pocos años. Mm, 5, ¿no? Sí. Por tanto, fíjate tú que después se van a dar cuenta de que debe hacerse una ofensiva nicena, una ofensiva católica. Pero en ese momento estaban ganando en el posconcilio, ¿no? 35 años después está ganando el arrianismo, a pesar de todas las declaraciones y del credo niceno. Ujú. Es decir, tras la muerte de Constantino, siguieron durante años las discusiones entre los católicos o niceos y los arrianos. O sea, se alargó Y varios ta años. y tanto, y tanto. Te acabo de decir, hasta el 360, Jerónimo se escandaliza y tenemos esa frase suya, ¿no? Bueno, y apuntas en tu novela, Lluís, que en el posconcilio que estamos tratando Sí, ahora, 30 años después de la celebración del concilio de Nicea, en la Iglesia cristiana, los arrianos eran mayoritarios en relación con los señor. nicenos. Sí, Y, señor. y en el año 360, 35 años después del concilio, había más arrianos que partidarios de la Iglesia que había ganado en el concilio. Exa ¿En qué consistió exactamente, Lluís, la conocida como la fórmula Omea? La fórmula Omea era la que decía que había, semejanza de actividad, pero no de sustancia, entre Jesús y su Padre, ¿no? Ujú. Al morir en el año 373, Atanasio, obispo de Alejandría y uno de los mayores baluartes del credo de Nicea, en Antioquía, en ese momento, había tres iglesias, la nicena, Sí, la arriana y la semiarriana. Y en Constantinopla y Alejandría había dos iglesias. todo, sí, la Micena y la Semiarriana. Sí, señor. Has leído bien la novela, ¿eh? Tu novela, hay muchísimos datos y uno se ilustra muy bien porque realmente es entrar de lleno en los hechos históricos. O sea que felicidades, Luis. Bueno, y como bien decías, los arrianos llegaron a la península, o sea, los visigodos que entraron en la península eran arrianos, Claro, semiarriano. semi-arrianos. Fíjate Sí, tú. sí. En el año 381 se celebra el primer concilio de Constantinopla, un importante encuentro religioso convocado por el emperador Teodosio I, en el que se Sí, amplió y formalizó de alguna manera el credo de Nicea, ¿no? Y dio fruto al conocido como el credo de Constantinopla. se le llama
niceno-constantinopolitano, porque parte de lo de Nicea y añade cosas. En este sentido, ¿qué diferencias presentó este credo respecto al credo de Nicea, aprobado 56 años antes? Bueno, quita algunas cosas, aquello que has leído de todas las cosas visibles e invisibles y alguna cosa de esas, y sobre todo, ah, ah, avanza sobre la consubstancialidad del Espíritu Santo. Había una serie de obispos que se llamaban los que iban contra el Espíritu, ¿eh? Que de alguna manera mm, ah, bueno, pues no aceptaban la consubstancialidad del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. Y en el concilio de Constantinopla, en 381, que fue prácticamente la liquidación del arrianismo en Oriente, porque el emperador Teodosio, además hizo una especie de edicto. Primero hace un edicto, el edicto que se llama de Tesalónica, con un texto que se llama Cultus Populus, es decir, los pueblos juntos tienen que tener esta fe, y por tanto él va lo mismo que Constantino, a tener una unidad para que le ayude a la unidad política, una unidad religiosa para que le ayude a una unidad política. Entonces, va a definir ese credo que todavía hoy día rezamos en las Eucaristías actuales, O ¿no? sea, el credo de Constantinopla, Luis, ¿es el credo que rezamos hoy? Sí, sí, sí. Ese es el credo que rezamos en las misas, el credo que parte del de Nicea y por eso se le llama el credo niceno-constantinopolitano. ¿Y podemos decir que el cristianismo no se convirtió en religión oficial del imperio hasta el reinado del emperador Teodosio? Sí, sí, porque él va a decir incluso los ah, a quienes tienen que obedecer todos los patriarcados, todas las partes del imperio, ¿no? ¿Quiénes son los que siguen la fe que él llama la fe de Pedro, la fe de los apóstoles? Ujú. Es con ese, especialmente con esos dos documentos que se llaman el Cultus Populus del 380, de Edicto de Tesalónica, y después el del concilio que, que se llama de Fide Católica. La fe católica, ¿quién es? Incluso va a decir, tiene en tal sitio que sabe que hay, por ejemplo, un patriarca o un obispo semiarriano, pues se tiene que seguir al otro y pone los nombres, ¿eh? O sea que lo deja todo, digamos, apuntalado. Ujú. Bueno, enlazando con el Concilio de Nicea, Luis, podemos decir que el credo que rezamos hoy los cristianos se basa en el símbolo de fe que salió de dicho concilio, Sí, sí, ¿verdad? ¿Podemos decir, Luis, que en el Concilio de Nicea el Jesús de la historia se transformó en el Jesucristo de la fe? es una pregunta que se las lleva esta, ¿eh? Eh, eh, yo creo que yo soy de los que dice es decir, a ver, el Jesús, es verdad. Eso es tan antiguo como Bultmann, ¿eh? Bultmann fue un gran exégeta protestante que inventó lo que se llama la teoría de las formas, ¿no? Y decía que hay algunas formas, incluso en los evangelios, que son increíbles, ¿no? Por ejemplo, que se oiga la voz de Dios, etcétera, ¿no? Y va desmenuzando el evangelio en trozos creíbles, no creíbles, estos más verosímiles, esos menos, etcétera, ¿no? A ver, los discípulos de Bulban lo que decía Bulban en definitiva era, a ver, a Jesús, como que ha habido la fe de tanta gente, se le ha puesto tanto envoltorio, tantos abolorios, tanta mitología, que es imposible llegar a él, ¿no? En cambio, los discípulos de Bulban dicen, no, pero es que es la única manera. No podemos llegar, lo que pasa es que tenemos que saber, digamos, separar esa crosta, ¿no? Y llegar al Jesús auténtico. Hoy día el Jesús Seminary de Estados Unidos tiene toda la Biblia en numeritos y intenta saber incluso cuáles fueron las palabras exactas de Jesús, las ipsísima verba Dei, decían Jesús, ¿no? Bueno, sencillamente, eh, yo creo que ya muchísimo. Tú piensas que Pablo ya le llama a Jesucristo. A Jesús ya le llama Jesucristo. Es decir, Jesús es el Mesías.
Eso es lo importante. Es casi tan importante decir que Jesús es el Mesías, que decir que Jesús es el Hijo de Dios. El Mesías es el que de alguna manera nos trae Dios, ¿no? Y ese es el ungido, es su signo realmente, ¿no? Y Pablo le llamó Jesucristo a Jesús varias veces, parece que no contadas, más de una docena de veces. Por tanto, es verdad que hubo muchísima mitología en torno a Jesús, pero es la única manera que podemos llegar al Jesús histórico. Por tanto, yo no creo que haya una, un abismo entre el Jesús de la fe y el Jesús histórico. El Jesús de la fe es verdad que ha puesto mucho envoltorio, todo, todo lo que quieras, pero se puede llegar al Jesús histórico. Sabes que yo tengo algún libro sobre el Jesús Te lo histórico. iba a decir, Luis, en este sentido, como comentas, has escrito varios libros sobre Jesús, como por ejemplo Última noticia de Jesús el Nazareno en el Sí, 2006 o Jesús era un hereje en el 2015. Luis, como teólogo e historiador que eres y desde tu sentir, desde tu propia fe, ¿quién es para ti Jesús de Nazaret? Sobre la concepción de Jesús, ¿estás más cerca del credo católico o del credo arriano? mira, hoy en día yo diría que el cristianismo está bastante a un lado con Arriano, ¿no? Pero a ver, como me temía esa pregunta, lo que te quiero contestar, y además tengo preparada la respuesta, te quería decir una cosa. A Jesús se le puede entender de dos maneras. Una manera es vectorial, lo le llamo, de arriba abajo, es decir, Dios nos ha traído a una cosa rara que sea Jesús, Jesús Dios. Y otra es de abajo arriba, ¿no? Vectorialmente, ¿no? Que es la que llama Pedro en el discurso de Pentecostés, ¿no? Que dice, a ver, aquel hombre que vosotros habéis visto a nuestro lado y que caminaba con nosotros y que pescaba, en fin, sudaba con nosotros, que habéis crucificado, porque el crucificado es el resucitado para Pedro. Ese que habéis crucificado, Dios le ha enaltecido y le ha puesto a su derecha. Es decir, le ha subido, ¿no? Entonces, tú me dices, eh, ¿cuál es mi sentido de la fe? Pues que voy a contestar, no lo tenía por aquí, ya no sé dónde lo tengo. Sí. Te voy a contestar porque yo en ese libro, en el, no sé si se puede ver, en el ah, última noticia de Jesús el Nazareno, tengo un credo al final. Tengo un credo eh, y hablo de lo que yo creo, ¿no? Y yo digo aquí, creo en Jesús el Nazareno, el Mesías o Cristo, ¿no? Llamado Hijo de Dios como lo entendieron las comunidades iniciales de sus seguidores, enaltecido a la derecha de Dios por la entrega de su vida en la crucifixión martirial, sufrida a manos de los poderes religiosos y políticos de su tiempo, antonomasia de todos los sufrientes de la tierra, en el que el aliento sagrado se virtió en toda su plenitud. Ya ves tú que está pensada la Está respuesta. muy pensada, ¿eh? Te la has preparado, Luis. No, estaba en mi libro y como me la temía. Bueno, claro, 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 claro. En cualquier caso, con todos estos conflictos a lo largo de la historia de la Iglesia, yo como cristiano, yo creo en el mensaje de Jesús, pero a mí me da la impresión en algún momento que se perdió en algún momento de esta historia un poco la esencia del mensaje de Jesús. ¿Crees que el hecho de politizar la Iglesia de alguna manera ha hecho que ese mensaje de Jesús, esa esencia de su mensaje, se haya perdido un poco? A ver, em, es una pregunta interesante. Yo ahora estoy escribiendo unos breves resúmenes de los 4 concilios cristológicos, porque después de Nicea hubo Constantinopla, como hemos visto, pero después vendrá Éfeso y después vendrá Calcedonia, que son los que van a decirnos lo que es la Trinidad, 3 personas, y lo que es Jesús, que sería una persona con doble substancia, humana y divina, ¿no? O doble esencia. Eso, evidentemente, a los hombres de hoy nos dice muy poca cosa, porque la terminología es helenística y hoy día nosotros estamos muy lejos. Respecto al mensaje que yo creo que es lo importante y por donde iba tu pregunta. Yo, la verdad, no creo
que en ese momento de conflictos, por ejemplo, el conflicto del genocidio de Gaza, haya nadie que hable más claro que la Iglesia Católica. Es verdad que Pedro Sánchez en ese sentido ha sido bastante valiente en Europa, pero hay mucha gente que calla. El Papa desde el primer día, el nuevo Papa, el viejo ya no digamos, Francisco no digamos, no ha perdido, Francisco no perdió nunca el verdadero mensaje. Fíjate tú que cuando vio lo que pasaba ah, en Italia, que es lo mismo que pasa en España, en las Canarias, ¿no? Con toda la migración, se fue allí, se fue a Lampedusa y dijo, esto es una vergogna para la humanidad. Es una vergüenza para la humanidad lo que está pasando ahí. Fíjate que el día que todo el mundo estaba encerrado en casa por la COVID y él hizo una procesión solo, medio lloviendo, por la plaza de San Pedro, con un breve discurso que me acordaré toda mi vida, que dice, ¿cómo queremos estar sanos si nosotros estamos enfermando al mundo? ¿Qué, ¿Cuál es nuestra pretensión? Fíjate tú, esto es absolutamente evangelio puro. Evangelio puro. Y el Papa actual, León XIV, lo primero que dijo, pido una paz desarmada y desarmante. Interesantísimas los dos adjetivos. ¿No? Ujú. No es una paz cualquiera. Los teólogos Juan XXIII de España han hecho un manifiesto contra la guerra de Gaza verdaderamente bestial. Por tanto, el mensaje evangélico sigue. Sigue. El mensaje evangélico está no en las catedrales, no en las misas donde vamos los vejetes. Está en los jóvenes que son absolutamente solidarios con otros. Está en aquella monjita que va por las noches en el barrio chino de Barcelona, o en aquel hermano de San Juan que a los drogadictos al menos les da jeringas nuevas para que no se infecten, ¿no? Es terrible hablar de eso, ¿no? Pero esto es evangelio. Eso es lo que no se ve, ¿eh? Eso es lo que no se ve. Por lo tanto, por eso yo siempre he dicho, soy un creyente crítico, indigno, pero soy un creyente crítico porque veo muchas cosas que se tendrían que cambiar. El papel de la mujer en la iglesia es intolerable, Eso es lo que te iba a es preguntar, intolerable. porque, Luis, cuando me refería a la esencia del mensaje de Jesús, evidentemente que el Papa Francisco lo ha defendido y ha sido un ejemplo para mí, ¿eh? El Papa Francisco ha Sí, sido un ejemplo del mensaje de Jesús en y muchas tanto. cuestiones, o sea, Yo profeta. y el nuevo Papa, yo siento que también sigue su línea. Lo que me refería es que con la entrada de la política a lo largo de la historia, la Iglesia, de alguna manera, esa estructura del Vaticano, desde mi punto de vista, no sé si era también compartes, se ha apartado, la estructura me refiero, el mensaje está ahí de Jesús y hay papas como Francisco, como digo, que lo han defendido a capa y espada y han sido un ejemplo, pero la estructura, o sea, la imagen de ese Vaticano poderoso se ha apartado de esa esencia del mensaje de Jesús, desde mi punto de vista. Por supuesto que el Vaticano y la Iglesia hacen una gran labor en todo el mundo, eso por supuesto. Estoy hablando más de la sensación, o sea, yo Ya te siempre me hago la entiendo. pregunta, si Jesús bajara otra vez a la tierra, ¿qué diría Es que de andaría, ciertas cosas? ¿No? Si entrara en sí, la es que andaría, Basílica de San Pedro, ¿qué es lo que diría? eso de suerte que parece que los templos se tenían que acabar, ¿no? Con la samaritana, ¿no? A ver, el problema es sabes tú que tengo una carta al Papa, ¿eh? De un creyente crítico, de un libro, que hice llegar a Benedicto cuando vino a Barcelona, ¿no? Ah, evidentemente, allí digo cosas terribles, porque explico la estructura, ¿no? Y hay cosas terribles. Y le digo, al final del libro, le digo, abandone el Vaticano, vaya a vivir a otro sitio, deje estar el Palacio Apostólico. Me dijeron de todo. Viene el otro papa y se queda en Santa Marta y deja el Palacio Apostólico solo. Me dijeron de todo, y es cuando dije, ¿cómo te atreves a decirle al Papa que se vaya del Vaticano? No, el Vaticano tendría que ser un museo, un museo. Ya está, y oficinistas que no tienen que ser cardenales para nada. Pueden ser hombres y mujeres entendidos en la cuestión, pero no tiene que ser para nada esos dicasterios cardenalicios con unos sueldos. Todo eso yo lo critico, por eso me llamo un creyente crítico, ¿no? Todo eso es así. Ahora bien, también hay un problema. El problema es doble. Cuando dejas el espíritu sin estructura, a veces
se va. La estructura a veces es necesaria para llevar un proyecto a buen puerto. mm, Esto es lo que, de alguna manera, también es necesario. El problema es que no se te coma la estructura, claro, y eso es lo que podría pasar. En mi novela, como sabes muy bien y lo has dicho al inicio, esa novela yo, sabes que se publicó el año pasado y además que yo iba con prisa por 2 razones. Una, porque ya sabía que Nicea sería este año, pero la otra era porque en el sino de la sinodalidad había un tema que era el de los ministerios de las mujeres y se tenía que empezar la segunda fase en octubre. Y yo quería la novela en la calle para ver si de alguna manera ayudaba a presionar, ¿no? Yo estoy a favor de los ministerios de las mujeres, ¿no? Por tanto, pero ¿cuál fue mi desilusión? Que cuando la novela llegó a la calle, el Papa había hecho una 10 comisiones que tratarían de temas que no estarían en el sínodo, en la segunda fase del sínodo, y uno de ellos ya es el de las mujeres. Veremos qué hace ese nuevo Papa, porque esas comisiones le tenían que entregar el trabajo ahora cuando termine el año santo. Ese es como el algodón que con que vamos a poder empezar a tratar a ese nuevo Papa. Esas 10 comisiones, ¿vamos a saber sus trabajos bien y con toda transparencia? ¿O aquella reunión eclesial de la que habló Francisco, que se haría en el 2028, que no sería ni un sínodo, ni un concilio, pero una asamblea eclesial, la va a mantener? Todo eso no lo sabemos todavía. Al menos en ese claro. momento que hablamos tú y yo. A mí me da la impresión que el Papa Francisco ha hecho hasta donde ha podido o hasta donde le han dejado en muchos temas, como por ejemplo el papel de la mujer en la Iglesia, ¿no? Em, ¿Cuál es para ti el legado del Papa Francisco, así en líneas generales? Hombre, en líneas generales es un señor que ha abierto ah, el tapón de muchos tabús, por ejemplo, con los homosexuales, ¿no? Pero tú fíjate que los primeros que se le abalanzaron cuando hizo lo de la benedicción de los homosexuales fueron los obispos y cardenales africanos, ¿no? Como si no hubiera homosexualidad en África, Dios. Ah, pero eso es un problema antropológico, eso es un problema realmente no fácil de resolver. Hombre, yo creo que la encíclica Laudato Si del Papa Francisco va a quedar, en fin, prácticamente le faltaba decir a las empresas que contaminan el mundo, ¿no? No, es tan clara, es diáfana, ¿no? Ah, y muchísimas otras. Pero lo más importante, que ha abierto el tapón a muchos tabús. También hay un problema, que todo esto no, digan, ¿cómo diría yo? No lo canonizó, no está en el derecho canónico. Algunos dicen hoy día, incluso obispos, la sinodalidad, sí, sí, muy bien, pero que me la pongan en el derecho canónico, si no, ¿qué es la sinodalidad? Si la Iglesia tiene un derecho, en su código tienen que estar las cosas. Y una de las críticas que se le hace al Papa Francisco es precisamente que sí, sí, abrió muchos temas, cerró pocos y no, digamos, formalizó canónicamente pocos, por no decir ninguno. De ¿Y eso es cuál es, grave. Lluís, y cuál es tu sentir respecto al nuevo Papa León XIV, Lluís? ¿Qué esperas de él? Bueno, tengo el algodón preparado para ir mirando, ¿no? ¿Va a vivir en el Palacio Apostólico o se va a quedar en Santa Marta? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿todas las comisiones vamos a tener transparencia? No las vamos a tener. ¿Esa asamblea eclesial del 28 sigue en pie o no sigue en pie? Yo he hecho de la manera que salió, porque eso también es una cosa interesante, ¿eh? Aquí parece ser que no interesan que las votaciones del conclave en la prensa española. Yo me tenía que mirar la prensa italiana para saber qué pasaba, ¿no? No saben, por ejemplo, muy pocos saben que nuestro cardenal Omeya fue de los que a la hora de comer, antes de elegir papa, fue de los que iba de mesa en mesa pidiendo el voto para el actual papa, ¿no? Eh, por tanto, yo intenté informar bastante a partir de la prensa italiana y bueno, el artículo
que yo he hecho y va a salir dentro de poco, que se llama ah, León XIV, Extremo Centro. Esa denominación es de un periodista anglosajón que llamaba extremo centro a Macron, a algunos políticos ingleses, etcétera, que va a decir, va a seguir la estela de Francisco, pero con tiento y sin grandes revoluciones. Es decir, los ministerios de las mujeres me da la sensación que no las podemos pintar al óleo. eh, el celibato sacerdotal obligatorio me parece que también, y algunas otras cosas que son importantes. En cambio, a nivel pastoral, a nivel ah, de ir contra la guerra, contra las migraciones, todo eso va a seguir la estela. Mm, Pero las cuestiones abiertas me parece que van a quedar más cerradas. Pero es una sensación, ¿eh? No quiero ujú, ser injusto y con los pocos días mis informaciones tampoco ujú. son más allá de lo que haya podido ver en nuestra prensa y la prensa extranjera. Luis, me encanta hablar contigo, estamos aprendiendo mucho, sobre todo A mí de también. esta historia, porque claro, todo tiene un origen. El Concilio de Nicea, digamos, que fue el punto de partida Sí, sí, del credo que profesamos hoy, sí, los cristianos, ¿verdad? sí, Para sí. terminar, Luis, ¿en qué sentido serías partidario de volver a discutir desde el punto de vista teológico la consustancialidad de Jesús con Dios? Es decir, que Jesús es la misma sustancia de Dios. Ah, a ver, la respuesta inteligente sería no lo sé, ¿no? Pero como nos conocemos, tú esperas algo y yo te diría, a ver, ese es un tema que hoy día no solamente atañe a teólogos. Yo creo que atañe a sociólogos, a psicólogos, manera de comprender la constitución de Jesús, a historiadores, teólogos también, evidentemente, a filósofos. Y si pudiéramos, eh, no sé cómo llamarlo, deshacernos, ¿no? Mm, de toda esta terminología helenística, yo creo que nos iría bien. Yo creo que nos iría bien. Hoy día un joven, ah, es difícil que le puedas decir, no, sabes tú, es que ah, Jesús es una persona con dos sustancias. No, hombre, Jesús es el Señor que nos ha dado un mensaje, has hablado tú antes muy bien del mensaje terrible y que puede cambiar el mundo y puede cambiar la tierra. Nos pide ni más ni menos que seamos hermanos. Y nos dice que pensemos en Él y que podemos ser hijos de Dios si creemos en Él y trabajamos para ello, ¿no? Por lo tanto, hombre, esto es un lenguaje que entiende, pero eso de las sustancias, las esencias, ah, los prosopones, las homusías, oh, Dios mío, me parece que sería bueno tratarlo, pero ya te digo, desde un punto de vista mm, mm, policientífico, desde un punto de vista antropológico, psicológico, teológico, no solamente la teología tiene algo que decir ahí. Porque el problema es lingüístico. Fíjate tú, se puso una palabra que no está en la Biblia. ¿Cómo? Parece una un escandalito, ¿no? ¿Cómo vamos a llamar? Jesús se revela en la santa palabra y cogemos un término que no está. Un placer, hablar contigo, Luis. Terminar recomendando una vez más, tu novela, El escándalo de Nicea, que, como digo, has publicado con la editorial Comte Daura. Me gustaría, si te va bien, más adelante seguir hablando de Jesús y Sí, tratar diferentes temas, ¿no? Diferentes temas que y conciernen claro, también a la historia de la Iglesia, que me gustaría tratar contigo para entender un poco más, ¿no? De dónde venimos y dónde no, estamos. y tanto, faltaría más. Ya sabes que me tienes a tu disposición. Muchísimas gracias, Luis, por esta entrevista y nos vemos pronto en un nuevo espacio, si te parece bien. Pues bien, muchas gracias. Un abrazo, Luis. Hasta pronto.